Bueno, la técnica de los sombreros, de los 6 sombreros, es una dinámica utilizada mayormente por las empresas para optimizar la solución de problemas y la toma de decisiones grupales. Es muy posible que ya hayamos probado en alguna ocasión la técnica de los 6 sombreros. Esta dinámica es muy clásica para favorecer la comunicación en las empresas, aunque también suele plantearse como ejercicio en las universidades y en las aulas escolares con los niños para enseñarles a pensar mejor y llegar a acuerdos en grupo. A continuación, aplicaremos la técnica de los 6 sombreros para la problemática del COVID-19. Yo voy a hablar del sombrero blanco. Voy a hablar del total de casos en todos los países de COVID-19 son 637.000, no, 637.759.149 casos. Los casos nuevos en los últimos 14 días fueron más de 5.420.419. El total de muertes son 6.620.226 muertes. La cantidad total de dosis que se administraron son 12.964.422.341 dosis. La cantidad de nuevas dosis que se administraron en 14 días son más de 44.881.484. Las personas completamente vacunadas son de 5.012.914.658, que es un 64.5% de la población mundial. Actualmente Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de casos, de 68.045.405. En México el total de casos es de 7.118.933. Los casos nuevos en los últimos 14 días son de más de 5.504. Las muertes son de 330.444 y la cantidad total de dosis que se administraron son de 236 millones 43.507. Y las personas completamente vacunadas son 81.849.962. Bueno, me llamo Iram. Yo voy a hablar sobre lo que es el sombrero rojo, que es los sentimientos que vinieron con esta pandemia y enfermedad que se le llamó COVID. Bueno, si bien este acontecimiento nos pudo tomar por sorpresa, cuando la pandemia empezó, nos trajo muchos problemas, sobre todo en el aspecto sentimental, debido a que desafortunadamente muchos vecinos, amigos y conocidos pasaron por la desafortunada situación de que muchos de sus familiares, amigos, hijos, hermanos, padres, abuelos, entre otros, perdieran la vida debido a esta enfermedad. Bueno, esto también provocó mucho miedo y pánico y angustia en la sociedad, tanto que muchos se confinaron a sí mismos o fueron confinados a no salir de sus casas ni siquiera para trabajar durante un tiempo, e incluso dejar de celebrar sus fiestas importantes, ya sean cumpleaños o inclusive algunos dejaron de celebrar fiestas familiares como lo son la Navidad, entre otros. En la actualidad, ya estamos menos angustiados, tenemos un poco menos de miedo y nos sentimos con un poco más de libertad para poder estar haciendo nuestras actividades diarias debido a que ya se nos otorgó, ya la mayoría de la población está vacunada contra esta enfermedad. Sin embargo, aún nos queda el sentimiento de tristeza debido a los seres que perdimos y no nos que y tenemos también el sentimiento de fortaleza por aquellos que aún quedan con nosotros para así no poder caer otra vez en el miedo o el pánico que sentimos al principio de esta pandemia. Y asimismo también demostrar que que ya tenemos un sentimiento más de conciencia sobre lo que es una enfermedad como esta. Bueno, yo voy a hablar sobre el sombrero negro. Em, por ejemplo, uno de los aspectos negativos fue hacia el transporte público, ya que según worldbank.org es innegable que la crisis generada por el COVID-19 ha asestado un fuerte golpe al transporte público,
ya que la demanda de este se desplomó, lo que generó considerables dificultades financieras para los operadores del transporte, tanto formales como informales. Además, se registró un aumento en los viajes en vehículo privado, los cuales conducen a una mayor congestión de la vialidad y mayor contaminación de las ciudades. Otro aspecto negativo es la disminución de las remesas, que son el dinero que los migrantes envían a sus países de origen. Esta disminución genera preocupación, según lo indica el resumen anual del 2020 de el impacto de COVID-19 coronavirus, ya que la COVID-19 ha generado un dramático retroceso en el flujo de las remesas, al punto de que, según las últimas previsiones, hasta finales del 2021 las remesas disminuirán un 14%. Los expertos temen que, a medida de que estas disminuyan, aumente la pobreza, empeore la seguridad alimentaria y los hogares pierdan medios para solventar servicios tal como la atención médica, lo cual nos lleva al siguiente punto, que es el alto costo de la atención médica. También, según el resumen anual 2020 del impacto del COVID-19, la pandemia ha resaltado la necesidad de contar con atención médica eficaz, accesible y asequible. E incluso antes de que se desatara esta crisis, los países en desarrollo desembolsaban más de $500 millones en pagos directos a atención médica. Este elevado nivel de gastos genera dificultades financieras para más de 900 millones de personas y todos los años empuja a casi 90 millones de personas a la pobreza extrema, una dinámica que con otra probabilidad se ha visto agravada por la pandemia. Otro aspecto negativo es que los niños, tanto varones como mujeres, son más vulnerables al aumento mundial de la inseguridad alimentaria, que afecta a personas tanto de entornos rurales como urbanos. En los indicadores del desarrollo mundial se muestra que el número de personas que padecían desnutrición estaba aumentando tras haber disminuido durante décadas. Y la COVID-19 acentúa esta preocupante tendencia. De acuerdo con la evaluación preliminar realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el 2020, debido a la pandemia, el número total de personas que padecían desnutrición podría aumentar entre 83 millones y 132 millones en todo el mundo. Y otro aspecto negativo, pues, es el desequilibrio económico, ya que según ClimateWise, el uso de desinfectantes tuvo consecuencias negativas en el ecosistema. Se han aplicado grandes cantidades de desinfectantes en carreteras y otras áreas para exterminar el virus, y el uso excesivo de desinfectantes puede matar a especies no objetivo, creando un desequilibrio ecológico. Yo voy a hablar del sombrero amarillo, que es el optimista. Entonces, como se dice, que dentro de lo malo lo bueno, pues también sucedieron cosas buenas durante esta pandemia. Por ejemplo, que como tuvimos siempre salir un lapso de tiempo, pues convivimos más con nuestros familiares. Muchas personas o estaban todo el día fuera trabajando, algunos otros trabajando y en la escuela, entonces prácticamente únicamente a bañarte, dormir, y no tenías tiempo para convivir con tus familiares. También el conectarnos con nosotros mismos, muchos, digámoslo así, que se encontraron a ellos mismos, comenzando a saber qué querían en la vida, qué querían hacer después de la pandemia. También los pasatiempos, muchas personas con todo este tiempo, ver qué les gustaba, como por ejemplo dibujar, cocinar, jugar videojuegos, rompecabezas, diferentes tipos de cosas que la gente pues tenía que hacer para entretenerse, y así se dieron cuenta de que en realidad les gustaba demasiado. También muchas personas tuvieron tiempo para hacer proyectos que tal vez estaban planeando
pues se vieron interrumpidos por esta pandemia. Entonces la pandemia a la vez les dio tiempo para poder planear bien las cosas y una vez terminada o una vez que pudieran, pues aplicar este proyecto y así seguir adelante con él. Mm, También nos dio tiempo de aprender a todos, aprender idiomas, aprender pues sobre cursos de, no sé, programación, a lo mejor de Excel, por ejemplo. Nos dio tiempo de poder tomar cursos, eso sí, eran en línea, porque pues no podíamos salir de la casa, pero todos pudimos a lo mejor tomar un curso de alguna cosa si estaba dentro de nuestras posibilidades. También últimamente hay más limpieza en todos lados, hay muchas medidas de salubridad. Eso nos beneficia este, para poder evitar el virus y también no solamente de COVID, sino de algunas otras virus y enfermedades. Y también la digitalización tuvo un plus. Antes en las escuelas no se utilizaban casi computadoras, a nivel secundaria, por ejemplo, casi no se usa, y ahora se tuvo que utilizar, ya que era la única forma de mantenernos comunicados y poder seguir avanzando en nuestros estudios, y por eso se fue utilizando un poco más. Y ahora estamos en esta modalidad híbrida en la que la tecnología es prácticamente parte de nuestra vida ya. Hola, ¿qué tal? Yo les hablaré acerca sobre el sombrero verde, el cual corresponde a la fertilidad, a la creatividad en movimiento, la cual supone búsqueda de opciones y va más allá de lo conocido o lo obvio. Como mencionábamos, pues la problemática es referente al COVID. Eh, como, como nos habla el sombrero verde, corresponde a las soluciones implementadas, las cuales se usó el uso de cubrebocas, el uso de gel antibacterial y vacunas. A pesar de que esto fue algo que se implementó desde un inicio, sigue siendo algo muy contundente hasta la actualidad, ya que se implementa en lugares, más que nada lugares cerrados, como podría siendo los restaurantes, las escuelas, los transportes públicos, que son lugares que no están a simple vista, que no tienen un área amplia, que son más cerrados. Por ejemplo, las vacunas, igual y fue algo que no a su mayoría empezó desde un inicio, sino que ya fue un tiempo después desde que se analizó el virus y todo, pero actualmente también tenemos pues, lo de los refuerzos, que pues la mayoría ya tiene dos refuerzos y actualmente se ha implementado un tercero. Como mencionábamos, el sombrero verde también nos habla acerca de la creatividad alternativa. Esto se llevó a cabo en base a las interacciones que se llevan entre personas, ya que pues, a quién de las personas no le gusta salir con sus amigos, tener interacciones físicas, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos se implementó el uso de la internet, hacer uso de ella, como por ejemplo hacer lo que son videollamadas para ver ya sea películas o estar streameando, por ejemplo, para aquellos en los cuales se usaba el uso de hacer ejercicio, como en los gimnasios, en la yoga, cosas así, pues actualmente se usa plataformas de streaming para que la persona, el coach o quien nos esté asesorando, haga mediante una videollamada y las otras personas en su casa no se arriesguen tanto. Y como mencionábamos en el anterior punto del sombrero amarillo, mencionaba, por ejemplo, para lo de las escuelas, que fue muy importante, ya que así no se mantenía una interacción. Y hasta la fecha sigue siendo algo que se usará y se seguirá usando para que disminuya o afecte menos todo esto Sí, bueno, ya para concluir, yo soy el sombrero azul y daré algunos datos positivos y negativos de nuestra presentación y de la COVID. Los puntos más negativos que tuvimos durante toda esta pandemia fue que se contagiaron más de 600 millones de personas y todo el resguardo, todo el proceso por el que tuvimos que pasar impactó demasiado en el mercado, ya sea el mercado monetario o el mercado laboral. Pero pues no todo es malo. Nosotros estamos siempre muy pendientes de su estado. Así pues, todos nos unimos para combatir a un solo enemigo. Y a lo que queremos llegar con esta presentación es que todavía tenemos que estar conscientes de las secuelas que tuvimos después de la pandemia.
Todos nos pusimos bastante aliviados después de que las vacunas comenzaron a ser aplicadas y pudimos poco a poco empezar a retomar nuestra vida normal, a pesar de que seguimos en un periodo de transición y aún hay bastantes casos de la enfermedad. Llegamos a un momento en el que el COVID ya no es nuestra mayor amenaza, a como era el año pasado o el antepasado, y estamos enfrentando otras adversidades, pero sin dejar de cuidarnos los unos a los otros. Gracias.